Bueno, como se pidieron 15 minutos, traté de escribir para no excederme en el tiempo. Y por supuesto que no voy a comentar los entretelones del libro, porque lo importante es que los sindicalistas lean el libro. Eso es lo primero. El libro es muy interesante y dado que es muy interesante, le pedimos a Hugo justamente hacer este evento. Sencillo, pero tremendamente relevante para nuestros objetivos. Así que entro en comentarios inmediatamente. Las fuerzas productivas de la humanidad han dejado de crecer, lo que significa que en la base y en la fase imperialista, la de la agonía del capital, el sistema capitalista es un factor de destrucción, regresión, miseria y barbarie. La situación actual se caracteriza por la marcha hacia el colapso del sistema a escala mundial, que trae consigo una ofensiva sin precedentes de los gobiernos a su servicio, contra los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, contra los derechos democráticos y contra la existencia e independencia de las organizaciones de clase y, en su avaricia, contra el ecosistema, contra nuestro planeta. Es un mundo donde las fuerzas destructivas de la humanidad crecen en beneficio de unas minorías. La guerra es expresión de aquello. Millones y millones de recursos se destinan a financiar la industria armamentista. Los gobiernos, presa de los organismos multilaterales, disminuyen sus presupuestos para salud, pensiones y educación, mientras al mismo tiempo aumentan los presupuestos militares. La crisis de la humanidad es la crisis del capitalismo, es la barbarie, como señalara Rosa Luxemburgo hace ya muchos años. Una de sus expresiones más evidentes es la profunda desigualdad que se aprecia en todo el planeta. Según un portal Oxfam International, durante la última década los súper ricos han acaparado el 50% de la nueva riqueza generada, cifra que acaban de superar. La fortuna de los 1.000 millonarios está creciendo a un ritmo de 2.700 millones de dólares al día, al mismo tiempo que al menos 1.700 millones de trabajadores y trabajadoras viven en países en que la inflación crece sostenidamente por encima de los salarios, provocando una tendencia imparable a la pobreza de aquellos que viven de su fuerza de trabajo. Con la aplicación de un impuesto a la riqueza de hasta un 5%, a los multimillonarios y 1.000 millonarios podrían recaudarse aproximadamente 1,7 billones de dólares anuales, lo que permitiría que 2.000 millones de personas salieran de la pobreza. La pregunta es ¿por qué no se realiza esta política? La respuesta es múltiple, pero se encuentra en el poder omnímodo que han alcanzado los propietarios de los medios de producción fuertemente concentrados que impiden y se oponen a cualquier política redistributiva. Es la esencia del sistema, es su filosofía. Recientemente un periódico económico liberal, El Economista, señalaba, comillas, la pobreza en los países ricos no está erradicada, pero es invisible a nivel global. 3/4 partes de la población vive en una situación de pobreza moderada en los países ricos. ¿Qué queda para los pobres? El escalofriante dato que nada menos que 1.300 millones de personas viven aproximadamente con menos de $1 al día nos lo dice todo. El mundo no está bien repartido y es necesario hacer algo para cambiarlo. La pobreza afecta a las personas de manera distinta, según el grupo de edad, género, pertenencia étnica, religiosa o ubicación. Los niños y ancianos en particular son uno de los grupos más vulnerables a la condición de pobreza debido a su dependencia física, emocional, económica y social, como también a la falta de autonomía de las familias y de las instituciones. Hoy tenemos la tecnología y la capacidad de producir alimentos suficientes para abastecer a toda la humanidad. El problema, sin embargo, no se encuentra tanto en la producción como en la distribución de los recursos, conocimientos y mercados, y el acceso desigual a los mismos. El objetivo de erradicar la pobreza pasa, pues, por mejorar en este aspecto y conseguir un reparto más justo de los recursos y de sus accesos. Sin embargo, no se podrá combatir la pobreza si desconocemos cuál es su origen, o dicho de otro modo, si no sabemos dónde se encuentra la riqueza que producimos día a día con nuestro esfuerzo a nivel planetario.
Pues bien, una manera de aproximarnos a conocer esa realidad que provoca tanta desigualdad es conociendo cómo se distribuye la riqueza en el planeta y muy en particular cómo se distribuye y concentra en nuestro país. El libro que hoy comentamos da luces justamente sobre este tema. En la primera parte, denominada Antecedentes Generales, con una lectura fácil y comprensible podremos apreciar el descenso de los mercados bursátiles y la expansión y derrumbe de algunos multimillonarios y el impacto en los despidos masivos que se han producido especialmente el año 2022. Y vaya que lo sabemos en nuestra confederación con los cientos de despidos que se han provocado en los más grandes bancos del país. El libro que presentamos hoy de Hugo Facio entrega muchos insumos que serán de mucha utilidad para pensar y avanzar en la construcción de una respuesta a la actual concentración económica y adquiere mucha importancia en estos precisos momentos, cuando faltando 33 días para la conmemoración del fatídico golpe cívico-militar, el poder dominante, con la complicidad de muchos, busca consumar uno de los actos más viles del último tiempo, cual es vaciar de todo contenido político el aniversario número 50 del derrumbe de la democracia, desvinculándolo absolutamente de la historia que precedió al triunfo de Salvador Allende el año 70, y también de su gobierno de 3 años, llenos de convulsiones, avances y retrocesos, el rol estratégico del movimiento obrero en esa época, la voluntad cada vez mayor del pueblo chileno que avanzó a pesar de la propaganda, del boicot permanente, del saqueo y el desabastecimiento. Hugo Facio, qué duda cabe, fue un protagonista privilegiado para esa época siendo vicepresidente del Banco Central, pero al mismo tiempo fue víctima y testigo del derrumbe por la fuerza de un gobierno democrático encabezado por Salvador Allende, del cual él fue un partidario. Por tanto, adquiere mayor relevancia este libro que presentamos hoy. A 50 años el texto de Hugo Facio es tremendamente valioso porque entrega una información rigurosa y documentada de cómo nuestro país, después de haber producido tantos avances en materia de derechos sociales y económicos, hoy los trabajadores y trabajadoras se encuentran completamente desprovistos de derechos y prisioneros de un sistema que permite concentrar de manera obscena la riqueza en Chile, perspectivando para el corto plazo un escenario de mayores desigualdades e injusticias. Si los trabajadores y sus organizaciones, encarnadas en sus dirigentes sindicales, desconocen la realidad económica en que desenvuelven su actividad, serán presa fácil de aquellos que dominan el país. Por ello, este libro se convierte en un manual indispensable para todo aquel que busque información relevante para comprender por qué Chile no avanza en desarrollo y mucho menos en progreso. Quiero decir unas palabras sobre Hugo Facio. Tengo el privilegio de conocerlo poco más de 30 años, lo que no es poco. Siempre ha distinguido a nuestra confederación bancaria con su aporte intelectual. Cada vez que hemos requerido su presencia y sus opiniones sobre temas económicos relevantes, ahí ha estado. Siempre ha estado ahí Hugo. Nunca ha sido impedimento a los problemas físicos o de salud que le han afectado. Por el contrario, han sido para nosotros un ejemplo de superación, perseverancia, rigurosidad y disciplina, valores que hoy se soslayan por el exitismo desenfrenado y fácil que el paradigma dominante impone. Hugo Facio es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo a seguir. El mapa de la extrema riqueza en Chile nos proporciona antecedentes relevantes acerca del poderío económico de los grupos económicos más importantes del país, cuyas empresas, la mayoría de los que estamos acá, trabajamos en ellas, y permite inferir cómo el mercado de capitales ha sido fundamental para financiar parte importante de la inversión de estos grupos. Mercado de capitales que se alimenta permanentemente con los salarios de los trabajadores. El texto analiza con detalle las modificaciones que se han producido en estos 25 años. Muestra cómo el predominio de las familias vinculadas a los grupos Luxi, Mate, Angelini y Pullman han expandido sus fortunas dentro del país. Del mismo modo se logra dimensionar el peso de su fortuna en otras economías de la región. La importancia de capitalistas chilenos en Argentina, Perú, Brasil, Colombia y México, y en alianza con otras corporaciones del poderío que han logrado expandir incluso hacia los Estados Unidos y Europa, al punto que el hombre más rico hoy en Croacia se llama Andrónico Luxi. El texto permitirá a quien lo lea conocer la dimensión de los capitalistas chilenos, así como también los ilegítimos
y a veces ilícitos negocios en que se han visto envueltos la mayoría de ellos. Hay que tener presente que muchas de las actividades de los más grandes grupos económicos están vinculados a industrias altamente contaminantes, la industria minera, la forestal, la pesca, por ejemplo, y muchas de ellas se han visto involucradas en financiamiento ilegal a la política y otras en colusiones gravísimas que han afectado directamente a los consumidores, todas ellas en la más absoluta impunidad. Junto a los 4 grupos mencionados anteriormente, el libro describe la fortuna de Julio Ponce Lerú y sus negocios, el grupo Falabella y su expansión en la región, al grupo Ripley, el derrumbe del grupo Sayé, al grupo Penta, a Yarur Rey, el grupo Claro, el grupo Gustavo Vicuña, Said y por supuesto el infaltable Sebastián Piñera. Lo importante es que la información que entrega Hugo Facio, rigurosamente documentada, permite calibrar el poderío alcanzado por este puñado de multimillonarios chilenos, cuya dimensión excede las fronteras de nuestro país y abre preguntas relevantes para quienes desean transformar el país en uno más justo y más humano, tarea que, por cierto, debiera tener entre sus urgentes objetivos el sindicalismo chileno. Un dato que no puedo soslayar, que Hugo Facio señala con tanta precisión y que de paso confirma la desigualdad en nuestro país, es que, según datos recogidos de la Comisión para el Mercado Financiero, el año 2022 fue un año de descenso de la actividad económica, que finalizó en una recesión. Las más de 550 empresas que entregaron sus balances aumentaron sus utilidades en un 48,95% en relación al año anterior, las que llegaron a la cifra no despreciable de 45.906 millones de dólares. De ellas, las 10 primeras obtuvieron más de la mitad del total de las utilidades, demostrando la elevada concentración existente en su obtención. Quisiera terminar señalando 2 cosas. Después de leer el libro de Hugo y comparar con lo que ha sido el desarrollo de estos grupos económicos en estos años y las prácticas en las que se han visto involucrados, la mayoría de ellos, con la frase del dramaturgo francés Honoré de Balzac, podríamos decir cuando señaló que detrás de toda gran fortuna se esconde un crimen o un delito. Pues bien, da para pensar si se analizan de manera detenida el mecanismo por el cual han adquirido la fortuna los más grandes grupos económicos de nuestro país. Quiero también terminar saludando a 2 organizaciones, como dijo Andrea Riquelme, a Fundación Sol y a Senda, que han sido, y creo que hay que decirlo con la suficiente claridad, las 2 únicas organizaciones que a lo largo de los últimos decenios han puesto su trabajo al servicio de los y las trabajadoras, particularmente al servicio del mundo sindical. Y lamentablemente también hay que decirlo, bueno, no ha sido aprovechado suficientemente. Gracias, Hugo, por esta magnífica y potente herramienta que colocas al servicio de los trabajadores y trabajadoras, no solo para interpretar y comprender la realidad, sino que también para que aquellos que soñamos por un mundo mejor podamos seguir soñando por transformarla. Así que muchas gracias, Hugo Facio. Por favor, Anita, vamos a entregar el reconocimiento a don Hugo Facio Rigazzi. Léalo para que sepa todo. Sí. A don Hugo Facio Rigazzi, en reconocimiento de su extenso trabajo investigativo, informativo y educativo al servicio de la clase trabajadora, contribuyendo así a generar debates y pensamiento crítico al modelo capitalista. Santiago de Chile, agosto del 2023. Don Hugo, muchas gracias. Bueno, doy primero agradecimiento por sus palabras, algo exagerada en algunas partes. No, gracias. Primero quiero expresarle la satisfacción de encontrarme, me refiero a la Confederación de Trabajadores Bancarios, presencialmente con ustedes. No lo hacíamos
desde cuando nos reuníamos trimestralmente para conversar de lo que acontecía en el plano de la economía. Valoro mucho la iniciativa de la Confederación de realizar este encuentro que permite divulgar, conocer y profundizar el acontecer, teniendo como punto de partida la temática de la evolución durante medio siglo del mapa de la extrema riqueza en Chile, que por lo demás nos permite profundizar en hechos donde los bancos tienen una importancia muy grande. En el libro que presentamos hoy, desde luego está presente el sistema bancario, pero obviamente a ustedes les debe interesar que se analice con más profundidad lo que allí está presente. En el tiempo que disponemos destacaré algunos rasgos. Uno es el nivel elevado de presencia actualmente de capitales extranjeros en la banca chilena, muy superior al existente, por ejemplo, cuando estatizamos el sector durante el gobierno de Salvador Allende, en que eran muy pocos y con una presencia mucho menos gravitante. Ellos fueron nacionalizados en negociaciones con cada uno de ellos, con la excepción del Banco de Brasil, considerando el entendimiento entre los países de la región sudamericana que privilegiaba a Salvador Allende. Hoy, si analizamos el cuadro de los 6 bancos con más colocaciones, 4 son filiales de bancos extranjeros o forman parte de su estructura de control, como acontece con el Banco de Chile, donde se ejerce de una empresa conformada con este fin, que tiene una participación igualitaria, el grupo Luxig y el consorcio estadounidense Citigroup. El mayor grupo chileno ha utilizado su expansión permanentemente en asociación con grandes intereses globales. Los otros 3 son el español Santander, el Scotiabank y el brasileño Itaú, que ingresó al país en asociación con el grupo Sayer, que sufre desde hace años, como señaló Luis Mesina, un prolongado deterioro, que le llevó a perder su presencia en 2 esferas clave de su expansión, la de seguros y la bancaria. Completan los 6 bancos de mayores colocaciones, el Banco Estado y el BCI, controlado por el grupo Yarur Rey, ocupó el segundo lugar por colocaciones de utilidades en el caso de Chile, junio pasado. Hasta aquí hemos hablado del mapa en el cuarto de siglo que hemos descrito en nuestro libro. Mapa de la extrema riqueza, 25 años después. Pero obviamente hay una historia anterior que les proponemos verla y divulgarla con ustedes, entre otras razones, teniendo en cuenta los 50 años que se cumplen desde el golpe, en que durante la década de los 70 y 80 hubo la experiencia de un régimen fascista. Las políticas económicas a utilizar debían ser aprobadas expresamente por estas instancias. Me parece es el periodo más negro económicamente del país, que nos gustaría analizar y divulgar también con ustedes, y que pensamos en poner en un nuevo libro. Todo ello aún más después del homenaje al fascismo de anoche, en el marco del acto al cumplirse 40 años del fallecimiento de Miguel Castro. Muchas gracias.